En Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer al doctor Javier Hurtado González que nos tome esta llamada. El doctor Javier Hurtado es doctor en Ciencias Sociales, ha sido director del Colegio de Jalisco, investigador de esa institución y también de la Universidad de Guadalajara, y tiene especialidad, justamente su tesis de doctorado es sobre las herramientas constitucionales para la crisis de las democracias, un conocedor de fondo de la Constitución mexicana. Doctor Javier Hurtado, gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias, gusto saludarte a ti y a Jesús y a toda su audiencia. Igualmente, doctor Javier Hurtado, ¿qué opinión tienes de este paquete de reformas? Quizás antes de desmenuzar alguna de ellas, quizás no todas, más bien como en el volumen, en la dimensión, si es equiparable a otras que haya impulsado otro presidente o es algo más inédito, más extraordinario. No, bueno, en primer lugar, habrá que decir que es un paquete de iniciativas que no tienen organicidad, es decir, son de tutti frutti, de temas muy variados que no tienen ninguna interconexión entre sí. Y por otro lado, son iniciativas que están hechas, digamos, algunas al aventón. La manera como están presentadas unas y otras en materia de técnicas legislativas es diferente, no es la misma técnica legislativa, pues lo cual quiere decir que intervinieron, digamos, quizás hasta diferentes dependencias y no una sola dependencia para presentarlas todas en un mismo formato. Finalmente, decir un poco tratando de contestar a tu pregunta, Rubén, son iniciativas atípicas, extrañas, porque que se recuerde desde 1917 solamente el caso de José López Portillo, que presentara una iniciativa de reforma constitucional en los últimos meses de su periodo, cuando anunció la nacionalización de la banca bancaria, sí, el 1 de septiembre de 1982, y como nosotros recordaremos, inmediatamente después hizo el paquete legislativo que se publicó el 17 de noviembre de ese mismo año. De ahí en fuera, ningún otro presidente ha tenido la osadía de presentar en los últimos meses de su periodo iniciativas de reforma constitucional y mucho menos coincidentes en pleno proceso electoral. Entonces, esto es totalmente extraño, totalmente atípico, y pues lo que sí puedo yo decir aquí en este sentido es de que preguntarnos qué es lo que pretende el presidente de la República con esto. Definitivamente yo creo que esa es la pregunta fundamental. Pues sí, se ha comentado que lo que trata de hacer es de influir y generar el tema de la campaña electoral y el convertirse en uno de los principales promotores o activistas de la campaña electoral, aunque no anden la campaña en las calles. ¿Por qué? Porque sus propuestas van a ser el principal material de discusión y de propaganda por parte del partido del que él es el líder único e indiscutible. Entonces, me parece a mí que por esa razón es indebido el que se haya hecho esto. ¿Por qué? Porque eso implica de alguna manera una intervención en el proceso de desarrollo de la campaña de un candidato, aunque sea de su partido, pero siempre había habido respeto por esa situación. Vamos, tan indebido es que un candidato quiere intervenir en las decisiones del presidente saliente, como se le acusó a Colosio de haberlo querido hacer con Salinas, como también que un presidente intervenga en las decisiones de la campaña del candidato, aunque sea de su partido. Entonces, esto realmente, pues sí, es muy lamentable, es extraño. Ustedes me podrán preguntar, ¿es legal que haga esto? Sí, por supuesto que lo es, sí, definitivamente. El presidente puede presentar iniciativas en el último día de su mandato, incluso. El problema es que es indebido. Ahora bien, esto, en base a la experiencia que se está observando, que se está teniendo, yo creo que debe de motivar para que se reforme la Constitución y se establezca que en los últimos meses de su periodo un presidente, y más cuando existe un proceso electoral en curso, pues no podrá presentar iniciativas que no sean de naturaleza
urgente y necesaria en ciertas áreas, sensible para resolver un problema ingente. Y por otro lado, en caso de que eso llegara a suceder y que llegara a ser aprobada en la última legislatura, pues que tendría que ser aprobada por la siguiente legislatura. Pero nada de eso existe, entonces el presidente pues tiene manga ancha para hacerlo, y lo más cuestionable es, eso sí, si me preguntan a mí, ¿es legal que esto esté realizándose en el proceso electoral? A mí me parece que no. El que se esté utilizando las mañaneras para estar haciendo propaganda sobre esas iniciativas, pues me parece a mí, en mi punto de vista, que es ilegal completamente, y el Instituto Nacional Electoral debería de detener ese proceso de publicitación de las iniciativas en las mañaneras. Javier Hurtado, ya has considerado pues justamente esta postura, que lo consideras que aunque es legal, es indebido, pero ¿qué opinas del paquete? Porque creo que se han centrado muchas veces los titulares y la mirada en apenas 3 o 4 iniciativas que tienen que ver con la desaparición de órganos autónomos o modificación de la estructura del sistema electoral, de hecho, y de representación pública, y también en el de la reforma al Poder Judicial. Pero hay otro paquete o un gran número de iniciativas que en términos generales son de asuntos sociales, como pensiones, como salarios, como derechos de pueblos indígenas, afroamericanos, como eliminar minería, cielo abierto, fracking, en fin, otras demandas importantes. En conjunto, ¿qué opinas de las reformas? ¿Algunas te parecen pertinentes? ¿Estarías de acuerdo con ellas? Bueno, son bastantes, claro. Son 18, eso que no nos alcanzaría ni una hora para Así hablar es. sobre ellas. Pero bueno, así rápidamente, creo que se pueden agrupar en ese sentido, las de carácter social, las de carácter político, que tienen que ver con la integración de los poderes y de la representación política, otras que tienen que ver con temas de carácter más técnico, de energía, de situaciones de esta naturaleza. En las que tienen que ver con el tema social, mira, por ejemplo, todo el mundo estará de acuerdo, por supuesto que sí, en que el salario mínimo se tenga que incrementar al menos en el porcentaje en que se incrementa la inflación. Pues yo pienso que en eso todo el mundo estamos de acuerdo. Qué bueno, bienvenida, y ojalá y se apruebe esa iniciativa. La de las pensiones, que también mucho se publicitó, finalmente resultó que no era lo que se había creído, porque era absolutamente inviable pensar que una persona se pueda pensionar con el último sueldo que haya tenido, porque entonces se presentaría una situación como la que existe en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que algunos de los jubilados pues se jubilan con el último sueldo altísimo que tuvieron en los últimos 2 años en que trabajaron, ya sea como diputados, como regidores, como gobernadores o gobernadores, y entonces pues es un dineral y no habría dinero que alcanzara para eso. De tal manera que el tope de los 16,000 pesos, pues en cierta forma me parece a mí racional para aquellos que ganaban menos, pero por supuesto una persona que ganaba 40,000 pesos, pues nadie le podrá dar y garantizar los 40,000 pesos, eso quebra cualquier estado. Entonces creo que esta iniciativa pues sí tiene sus asegúnes, ¿no? Lo de la vivienda, mira, lo de la vivienda creo que por un lado, pues es bueno, de alguna manera muchas de estas cosas ya estaban en el 123 constitucional, lo único que se agregó fue el asunto relativo a la renta de esas viviendas, y que al cabo de 10 años el trabajador podrá adquirirla para su propiedad, ¿no? Pero sin embargo, pues la verdad no resolvió de fondo el problema, porque sigue existiendo una antinomia constitucional o jurídica entre lo que está planteado en el 123 y lo que quiso reformar o quiere reformar el presidente, con lo que se establece en el 4º constitucional, donde se dice que toda familia tendrá derecho a una vivienda digna y decorosa. Aparte que se debería de precisar qué significa digna y decorosa, el problema es que el 4º constitucional constriñe el derecho de la vivienda a las familias. Ahora, ¿de qué familia estamos hablando? ¿De la familia michoacana? ¿De la familia nuclear? ¿De la familia extensa? ¿O cuál es el concepto de familia? Por ejemplo, un matrimonio de personas del mismo sexo entra en ese sentido o no. O por ejemplo, un viudo ya no puede tener derecho a la vivienda, un soltero que trabajó toda su vida, nunca se quiso casar, no tiene derecho a la vivienda porque no tiene familia.
Entonces, ese tema, por ejemplo, no lo resuelve la iniciativa. Realmente se queda exactamente en los mismos términos, nada más le agrega el asunto de la renta, que a los 10 años el trabajador, porque está circunscrito, los trabajadores exclusivamente, podrán optar por adquirir esa vivienda. Entonces, estos temas, a mí me parece, y sobre todo el de las pensiones, significan una intervención, Rubén, en el ámbito de decisión y en el ámbito temporal de decisión del próximo presidente o presidenta, porque le está ya modificando su presupuesto de egresos para cumplir con esas pensiones, aunque sea de 16,000 pesos mensuales, pues se necesitan cientos de millones de pesos, ¿sí? Cientos de miles de millones de pesos. Se calculan 400,000 millones de pesos el realizar ese programa de las pensiones. ¿De dónde va a salir eso y qué otros programas se tienen que afectar? Entonces, a mí me parece que todo el conjunto de iniciativas significan una intervención indebida, ya no solo en la campaña de un candidato o candidata, sino que incluso en el ámbito de decisión del próximo presidente, si es que llegaran a aprobarse algunas de ellas. ¿Qué tal, doctor Javier Hurtado? Le saluda Jesús Estrada. Pues una duda, ¿cómo prevé que va a desarrollarse el debate a nivel legislativo de estas 18 reformas constitucionales? Algunas, sobre todo, hay dos que son básicamente reformas legales, donde el bloque oficialista pues no requiere de los votos de la oposición, pero las 18 reformas constitucionales, sin duda. ¿Cómo prevé que va a ser el debate y cuándo, si es que se aprueban algunas, podríamos ver ya luz verde en las primeras? Bueno, lo que tiene que proceder aquí es lo que se va a hacer y le van a dar en cierta forma cierta preferencia, aunque no le presentó como iniciativas preferentes, pero las pasaron inmediatamente a comisiones. Entonces, en comisiones tendrán que dictaminarse. Habrá algunas iniciativas que no solamente serán objeto de conocimiento y debate y dictaminación de una sola comisión, sino que intervendrá una o dos comisiones más. Así es. Entonces el proceso legislativo va a ser un tanto cuanto tardado, definitivamente. Yo sinceramente sí veo muy difícil que en esta legislatura se pudiera aprobar más allá de lo del salario mínimo, y ya lo veo incluso hasta problemático lo de la pensión, que se pudieran aprobar algunas de estas iniciativas. Sobre todo quisiera llamar la atención sobre las que tienen que ver con la materia política y la integración de la representación política. Por ejemplo, se está proponiendo reducir el porcentaje de participación ciudadana en una revocación de mandato del 40 al 30%. Es bajísimo. A nivel internacional comparado, lo que existe, que se exige es más del 50% del electorado que participe para que pueda ser válido. Y segundo lugar, lo que se establece aquí en México es que en este caso lo que pretende el presidente es el 30%, y de ese 30%, la mitad más uno puede decidir destituir a un presidente. Entonces, miren, saquemos cuentas. Si nosotros tenemos un padrón, digámoslo, en términos globales de 100 millones de habitantes, la puede solicitar el 3% de ese padrón, que son 3 millones. Participan 30 millones, y de esos 30 millones, la mitad más uno, que serán 15 millones más uno, pueden destituir un presidente. Pero puede ser que ese presidente o presidenta resultó electo por más de 30 millones de votos. Eso es un absurdo total y absoluto. En otros países donde existe la revocación de mandatos, se exige que los votos o que se pronuncien por la revocación del mandato sean superiores al menos en uno con relación a los que otorgaron ese mandato. Entonces es completamente indebido que 15 millones de personas retiren el mandato otorgado por 30 millones. En tal suerte que a mí me parece que eso más bien es una especie de amenaza o de espada de Damocles sobre la nueva presidenta. Si me quieres salir del huacán, te armo una revocación de mandato y te destituyo. O sea, eso es gravísimo, porque además afecta contra la estabilidad y la gobernabilidad política. Y luego, junto con eso, eliminar los diputados de representación proporcional. Y senadores también. Y lo del Senado también, eliminar la mitad de los senadores, es decir, los de primera minoría, y lo de representación proporcional, en lo cual estaría parcialmente de acuerdo, pero démonos cuenta,
en el 2021, si nos fuéramos nosotros exclusivamente a los distritos, a los 300 distritos, Morena ganó 186 de esos distritos, que corresponden al 62%, y de los senadores, de los 64 senadores de mayoría, ganó 50, que corresponden al 78%. Entonces, a mí me parece que eso sería una regresión. Podría decirse que mucha gente está en contra de la representación proporcional, que están muy desprestigiadas. Así es. Esas diputaciones o representaciones, pero yo pienso que han sido necesarias para favorecer la pluralidad política. Muy bien, Javier Hurtado, como dices, no nos alcanzaría una hora, pero ¿qué te parece si más adelante volvemos quizás a puntualizar en algunas de estas reformas y te seguimos consultando a la medida que tu agenda lo permita? Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Me da gusto saludarlos, Rubén y Jesús. Igualmente, doctor Gracias. Javier Hurtado González, profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores también, y especialista, como ya escuchó, en estos temas. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Ya